Obviamente la intensidad es mayor en la mañana. Buenos días. Tal vez para algunos ya sea de día. Hoy vamos a revisar muchas cosas. Hay excelentes noticias, por ejemplo, sobre el hecho de que los que tienen poder, que robaron y se aprovecharon, están siendo liberados, y eso me parece simplemente maravilloso. Y para la gente común que les espera una guerra por muchos años más, eso fue lo que dijo Budana. Antes de empezar, por favor, suscríbanse al canal. Y bueno, vamos, miren, al principio les voy a mostrar un video que se llama En casa es mejor. Lo recuerdan, ¿verdad? Donde a los ucranianos en el extranjero les ponen videos mostrando lo bien que se está en casa. La comida es deliciosa, el sol brilla y la gente es tan amable. Y bueno, esas personas amables se están llevando por la fuerza a sus compatriotas en camionetas. Además, en ese video, los reclutadores del centro de movilización disparan contra ciudadanos comunes. Parece que, bueno, es una guerra civil, no hay de otra. Al final, la mujer, el esposo, el hombre al que se llevaron cae al suelo y esos cazadores de personas se van. Y el video completo lo pueden ver en mi canal. Hay muchas cosas malas ahí, por eso YouTube no lo aprueba. Aquí está el enlace. Entren al canal apuntando la cámara de su teléfono o su tableta a este código QR. Si me están viendo desde una tableta o un teléfono inteligente, en la descripción del video hay un enlace directo al canal de Telegram. ¿Y cuáles son las buenas noticias? ¿Recuerdan que existía un ministerio, el Ministerio de la Unidad de Ucrania, cuando planeaban unir a los que estaban dentro del país y a los que estaban fuera? Para que, como hermanos y hermanas, todos juntos avanzaran hacia la misma meta en vez de estar divididos. Todo eso se llamaba Mined, discúlpenme, yo no lo inventé, el naming allá en Ucrania es maravilloso, simplemente puntos electrónicos, ese tal Mined, bueno, en fin, hay muchas otras cosas también, pero suena aún más indecente. Así que, de esta persona maravillosa, en cuanto lo ves, sientes orgullo por este patriota, de mi parte. Le quitarán el brazalete electrónico, todas las restricciones han sido levantadas. Les recuerdo que lo acusaban de haber tomado algo de dinero y no era poco. Bueno, por ejemplo, esta construcción de hermosas casas para los ciudadanos, o sea, para los que sí importan, ciudadanos. O sea, aquí están Yermak, el propio Chernisha, por cierto, él es compadre de Zelensky, y también hay algunas otras personas maravillosas. Bueno, y ahora, al parecer, todo se ha disipado. Como se sabe, no hay corrupción en Ucrania. Por eso el juez de instrucción decidió no prorrogar la obligación de que Alexei Chernishev lleve un brazalete electrónico, y pronto se lo quitarán. Creo que eso está bien. Pero aún tendrá que informar sobre cualquier cambio de domicilio y trabajo, y presentarse ante el detective y el fiscal. Bueno, ahí también hay compadres, hermanos, cuñados, creo que no es necesario presentarse directamente con él, sino en un restaurante. Cuando te acuestas con alguno de ellos, empiezas a contar con cada nueva copa a dónde te estás moviendo, de qué resort a cuál. Bueno, miren, la interacción entre los ciudadanos y el gobierno está al máximo, simplemente el país en el smartphone. Un gobierno digital es algo muy bueno. Y luego, ¿qué más tenemos? También está eso, si recuerdan, el ministro de Relaciones Exteriores, Kuleva, que arruinó la vida de todos los ucranianos en el extranjero. Bueno, no de todos, sino de la mayoría. Prohibió la emisión de documentos como pasaportes en el extranjero, la tramitación de servicios notariales y la prestación de otros servicios. Ahora parece que lo reanudaron, pero antes no había nada bueno y muchísima gente llegó a quererlo, sinceramente. Ahora este maravilloso hombre también dice que la corrupción en el país no es algo grave y pone como ejemplo a un país excelente. ¿Cómo cree usted qué país se puede poner como ejemplo para Ucrania para decir, miren, en ese país todo está bien y así será con nosotros? No adivinaron. No es Suiza, ni Francia, ni siquiera Estados Unidos, ni Israel, es la India. La India, Kuleva, déjame mostrarte un video, la verdad no sé qué más necesita hacer Kuleva. Para ser aún más extraño, él y su esposa se entrevistan mutuamente, hablando de todo tipo de cosas. Por ejemplo, como contó su esposa, que ella es dueña de una tienda de artículos íntimos, y mencionó que hay algunos productos íntimos que se calientan. Por eso, como hace frío en invierno, puedes rodearte de estos productos y calentarte. Y ella lo contaba completamente en serio. Después, este exministro mismo contaba que no era momento de ir a restaurantes. Eso fue cuando todavía era ministro, antes de que lo despidieran. Enseguida empezó a andar por el oeste de Ucrania y a promocionar los restaurantes de varias abuelas para SOC, contando lo deliciosos que son sus sakarasí con crema agria. Y ahora la India.
Aquí simplemente no hay palabras, solo se puede escuchar. A la izquierda está sentado un ciudadano con gorra, a la derecha un ciudadano sin gorra, y están conversando amablemente. Por ejemplo, yo veo a la India, roban, es terrible. Mira, para nosotros eso es un nivel de corrupción terrorista extraordinario. Yo simplemente podría dar listas sobre el país, solo para que entiendan el ejemplo. Es realmente extraordinario. Un ejemplo claro lo da a sus conciudadanos Kuleva. Por supuesto, en un país corrupto, desde abajo hasta arriba, nada se resuelve como debería. La legislación es tan confusa, tan regulada, que ellos mismos ahí simplemente se quejan. ¿Que ya podríamos ser como China si hubiéramos corregido nuestros errores? Pero aún así, aún siendo un país profundamente corrupto, hoy es uno de los más ricos y de los más al norte. Uno de los países más ricos. Uno de los países más influyentes, la verdad no sé dónde está. Y Pakistán probablemente es aún más rico. Afganistán, al parecer, está por delante de todos. No sé quién preparó las listas y los rankings para Kuleva, si fue él mismo o si tiene... ¿Qué clase de buscador de información tiene para cosas tan poderosas? Pero si algo así le presentan también a Zelensky, no es de sorprenderse que pase lo que pasa, porque poner como ejemplo a la India para Ucrania, porque además diciendo que bueno, miren, tenemos corrupción, pero no es algo grave. Ellos son ricos, y bueno, si hubiera dicho que es Estados Unidos o Francia, o en el peor de los casos Bulgaria, pero no, es la India. Sí, bueno, pues... Quería preguntarles qué fuman allá, pero no lo voy a preguntar porque no me interesa. Ya todo está claro. Cuando era niño, por ejemplo, si sacaba una mala calificación, no siempre, pero a veces decía, bueno, Masha, Sasha y Petia sacaron peores notas. Y mis padres me decían, oye, ¿por qué no te comparas mejor con los que sacan mejores calificaciones? Mira lo que sacaron allá Sora, Goga, Vasia. Ellos seguro sacaron un 5. Yo todavía estudiaba con el sistema de 5 puntos, por extraño que parezca, y ellos se fijan en los que sacan 2 o 3. Y aquí Kuleva hace exactamente lo mismo. O sea, miren, a Ucrania le va mal, pero allá les va aún peor, pero al menos son ricos. Todo esto vamos a hacer un sistema de castas, aunque ¿por qué deberíamos hacer un sistema de castas? Vemos que en Ucrania ya existe un sistema de castas desde hace varios años. Funcionarios militares, ¿quién más? También tenemos ciudadanos comunes y los opinadores. Aquí tenemos varias castas, pronto habrá kshatriyas, bueno, de hecho ya también existen. Son aquellos que caminan por las calles e intentan existir, mientras todas esas castas anteriores que están por encima de nosotros, como condes, príncipes y otros, flotan en la superficie de Internet. Ellos viven a su gusto, comen delicioso, beben a gusto y duermen de maravilla. Pero entonces, ¿para qué preocuparse? Ucrania es un país rico, para que sea aún más rico. Budanov, ahora jefe de la oficina del presidente, ¿qué propone? Propone continuar la guerra por algunos años más. También, en principio, bueno, ¿por qué no? Los drones se venden, los proyectiles se venden, el dinero circula, todo está bien. Habla principalmente sobre Crimea y dice que hay que aguantar, apretarse el cinturón. ¿Y cuál es el objetivo principal? ¿Ahora se van a sorprender con esas personas? Que en realidad entienden que Crimea es Ucrania, que es una sola unidad, y nadie jamás podrá romper ese vínculo. Al parecer, esas personas están en la oficina del presidente todos los días entre ellos. Ese vínculo con Crimea no se podrá romper porque a los ciudadanos comunes en Ucrania, a la mayoría, al menos al 99%, realmente no les importa. Primero, la pirámide de Maslow. Hay que recordar que ahí tenemos necesidades fisiológicas, que ahí está la seguridad, y después vienen todas esas cosas de autorrealización, autoestima, necesidades fisiológicas. Eso es comer, beber y también protegerse de las bombas. Cuando te caen drones todos los días, no piensas en Crimea, o cuando te empujan a una camioneta en la frontera, tampoco piensas en Crimea. ¿Quién está pensando en Crimea en Ucrania? Bueno, los que viven muy bien, y en consecuencia son solo unas décimas de porcentaje literalmente de la población de Ucrania, y esos probablemente sí piensan en Crimea, o sea, algunos diputados y los que están cerca de ellos. Ellos tienen que ser un poco más comprensivos con lo que está pasando. Entiendo lo que ellos ven en todo esto. Además de los exitosos ataques contra el enemigo, también hay problemas sociales para ellos mismos relacionados con la falta de gasolina. Es simplemente un hecho. Las interrupciones de luz son enormes, el suministro de agua a menudo también, bueno, eso es consecuencia principalmente de los cortes de electricidad y así sucesivamente, pero todas estas incomodidades ahora por un gran objetivo, y ese gran objetivo es regresar a casa. En resumen, Crimeos, ¿quién me está viendo? Y si su principal objetivo, según Budanov, resulta ser regresar a casa y el hogar, de nuevo, según Budanov, resulta ser Ucrania.
Por eso la gasolina, la electricidad, sus propias necesidades, todo eso no importa. Lo principal es pensar en regresar a Ucrania, especialmente recordando que esa misma Ucrania aisló a Crimea en 2014. O sea, ¿van a bombardear para cortarles la luz y el agua? Así es, vamos a bombardear, cortarles la electricidad, cortarles el agua, quitarles la gasolina y luego decirles regresen a casa. El objetivo principal es algo relacionado con Budanov últimamente, bueno, algo así. ¿Tenemos a alguien más? ¿Hay alguien más con nosotros? ¿Recuerdan las explosiones en Vishnevo? ¿Es ese Vishnevo donde detonaron esos mismos proyectiles? ¿Eran de uranio empobrecido o solo proyectiles comunes? Pero las explosiones fueron tan fuertes que destruyeron medio pueblo, casi 80 casas quedaron prácticamente reducidas a los cimientos. Justo hoy leí el informe, ahora les voy a recordar el video. De todo esto y ahí en general las Fuerzas Armadas de Ucrania declararon cosas muy interesantes. Ahora les voy a mostrar esto, o bueno, luego lo incluyo mientras hablamos. En fin, ¿qué declararon? Declararon que el sitio donde ocurrió la detonación no pertenece a las Fuerzas Armadas de Ucrania. O sea, hay un complejo de edificios o un solo edificio lleno hasta el tope de algún tipo de municiones. Oye, prepaso. Tan potentes que volaron la mitad de todo ese Vishnevoye. Y nadie sabe para qué es eso, qué es eso. O sea, es posible que incluso los proyectiles pertenezcan a las Fuerzas Armadas de Ucrania, pero ese granero donde los almacenaban no pertenece a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y por lo tanto, según el representante de esas mismas Fuerzas Armadas, todo está bien, todo está normal. Resultó que el objeto en Vishnevoye, después del bombardeo ruso donde ocurrió la detonación de municiones, no está bajo el control de las Fuerzas Armadas de Ucrania y no forma parte de su ámbito de gestión. Por lo tanto, la orden del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que prohíbe la colocación de almacenes de municiones y otros objetos similares cerca de zonas residenciales y lugares donde viven los habitantes locales, sigue vigente. O sea, ¿todo está bien? Puedes agarrar varias toneladas de municiones, meterlas en la casa de algún vecino, del tío Kolia, y luego decir, sí, bueno, eso es cosa de los proyectiles, pero la casa es del tío Kolia, ¿de verdad? Me sorprende esa lógica. ¿Para quién está pensada? Y luego todavía dice que ese representante expresa sus más sinceras condolencias a los civiles que resultaron afectados por el ataque en Vishnevoye. Eso ni siquiera es raro, es muy raro. ¿Y qué? Y sobre la casa en Akrasha. Esa misma Skelia, esa es una brigada de combate donde torturaban, maltrataban y mataban a los reclutas. Durante la investigación se descubrieron otros 7 casos de muerte de movilizados. Les recuerdo que esa misma Skelia está directamente subordinada a Syrskyi, pero Syrskyi no está al tanto, Zelensky no está al tanto. Bueno, algo está pasando en esa brigada, pues, y está pasando. 6 nuevos casos ocurrieron desde finales del 25 hasta la primavera del 26 y otro data de julio del 25. Los periodistas señalan que la mayoría de los fallecidos llevaba menos de un mes en las unidades, y pues de inmediato les pasó algo. Bueno, es una coincidencia así, simplemente aquí enumeran los apellidos y nombres de los fallecidos, y a los familiares solo les queda expresar sus condolencias. Mis condolencias. Ahora se ha abierto un caso penal, pero ¿qué tanto se han movilizado ahí esos fiscales y todos los demás? Todavía no está claro. En cambio, respecto a Ucrania, algunos países sí se han movilizado, ya que ya no pueden brindarle ayuda. Es decir, viendo cómo Volodymyr Alexandrovich desarrolla con tanta fuerza los flamencos todo tipo de aparatos voladores y misiles balísticos. Por ejemplo, Alemania también declaró que Ucrania no necesita los misiles Taurus. Y ahora siguieron los Países Bajos y declararon lo siguiente, que ya no se puede proporcionar ayuda militar directamente a Ucrania. Así lo declaró la ministra de Defensa del país, Dylan Yeshulge-Sigerius. Según Yeshulge-Sigerius, ahora ella hará un llamado a otros países para que ayuden a Ucrania. Como los Países Bajos ya hicieron todo lo que pudieron, ya no tenemos más posibilidades, dice la misma Yeshulge-Sigerius, que hemos hecho muchísimo, hemos llegado al límite de nuestras posibilidades, dice ella. Según sus datos, los Países Bajos gastaron 9.000 millones de euros en apoyo militar a Ucrania y planearon otros 11.000 millones de gastos adicionales. Por separado, el país asignó 1.000 millones para el programa PURL, en el cual los aliados europeos pagan por el suministro de armas estadounidenses para Kiev. Polonia, por cierto, también redujo su apoyo 10 o incluso 100 veces, ya casi no están asignando nada. Y de repente apareció Bulgaria en el horizonte, que también declaró que no puede brindar ayuda militar a Ucrania, pero está dispuesta a reparar el equipo. El primer ministro de este hermoso país declaró que su país ha agotado la posibilidad de brindar ayuda militar a Ucrania, pero podría ayudar con la reparación del equipo. Me pregunto,
¿Con qué ayudaban antes? Honestamente no he escuchado que, bueno, recibieran refugiados, eso por supuesto, y en eso está muy bien, el país merece un agradecimiento, pero en cuanto a otro tipo de ayuda, ¿qué podía ofrecer Bulgaria? Algunos caballos o carretas, 2 armas y 4 carretas, pero está bien, eso es maravilloso. Es una lástima, por supuesto, que esta fiesta de bondad infinita haya terminado. Bueno, vamos a echar un vistazo a estos líderes tan poderosos. Ya vimos a Kuleva, por supuesto, junto con Budanov. Nadie los eclipsará, ellos simplemente están en el cenit de nuestra, al parecer, gratitud. Pero aún así se puede intentar superarlos. Aquí tenemos a Tuka, que baila el baile de Tuka. Hace mucho que no lo veíamos y él habla sobre las victorias. Sobre victorias, victorias, sobre victorias, sobre victorias. No salió, sí, no funcionó, no tuvo suerte, pero hay otros a los que todo les sale bien y tienen suerte. Aquí, por ejemplo, Ana Gopko o Gopko. Ella normalmente, de hecho, se sienta en pijama en la cocina con una taza, pero ahora está en otro lugar. Quizás se mudó a la sala. Tal vez es una especie de migración para ella, un desplazamiento forzado al salón común. Pero también ella cuenta que Europa debe enviar militares a Ucrania. ¿Para qué y por qué? Bueno, escuchemos a Ana Gopko. Con Trump, Ucrania no avanzará hacia la membresía en la OTAN, porque Trump ha demostrado su posición prorrusa. Trump no cambiará su postura. Lo único que lo detiene, como dicen, de aumentar la presión sobre nosotros es la sociedad estadounidense, cuyo apoyo a Ucrania sigue siendo alto. Sí, no he escuchado que el apoyo de la sociedad estadounidense sea realmente tan alto para Ucrania, pero tal vez Ana Gopko, por supuesto, entiende mucho sobre las corrientes geopolíticas e incluso sobre las tendencias sociales en otros países. Es hora de explicarle a Europa que debe ayudar a Ucrania a ganar, incluso con el envío de militares y con ayuda humanitaria. Bueno, uno ya no sé qué va a explicarle ella a Europa. Un líder fuerte ya declaró que si de repente algún ministro de otros países insulta a Zelensky, entonces de repente alguien del ejército de Ucrania irá a verlo. Hablando completamente en serio, en línea, eso fue lo que se declaró. Bueno, sobre cómo Ana Gopko planea convencer a otras personas en el extranjero se me ocurren varias ideas. Por supuesto, luego está este personaje que se parece a algunos personajes de Star Wars. Y en su momento fue autor de un proyecto de ley para prohibir la recolección. Quería decir ramas caídas, pero no leña por encima de cierto volumen. E incluso multaron a un anciano porque tenía un tronco extra en su patio. O sea, ¿qué tiene en la cabeza este Kamelchuk? Yura, bueno, creo que todos lo entendemos, ¿no? Y Polonia puede estar agradecida con nosotros por finales de los 80, principios de los 90, cuando les salvamos, el trasero, porque ellos no tenían nada. ¿Los polacos envidian a los ucranianos? Sí, los envidian. Bueno. Aquí sin comentarios, la verdad, ni siquiera sé a qué venía eso de que Ucrania salvó a Polonia en los 80, en los 90... ¿Ucrania salvó? Tío, pero si había pobreza en Ucrania, ¿a quién podía salvar? Entonces, ¿qué está pasando? En ese entonces pensaban en cómo sobrevivir. No sé qué son esas rarezas, no pregunten aquí sin comentarios. ¿Y qué? Y ahora vamos a ver a este personaje también. Él cuenta que Konstantinovka no fue capturada de ninguna manera. Un héroe de algún lugar, otra vez, aparentemente algún supermilitar. El joven Lenin dejó de hacerse pasar por el joven Elton John, pero ahora su forma es como un simbionte híbrido, por así decirlo. Un elemento de la guerra cognitiva. Aquí no hay nada de qué sorprenderse. Ahora puedo afirmar con responsabilidad que las posiciones rusas en Konstantinivka es incierta. Parcialmente, en las ruinas de Konstantinivka aparecen rusos con banderas. Y le muestran esto al mundo, antes que nada, creo que a su propia población, como si fuera una victoria. Es difícil decir con qué cuentan, pero lo más probable es que simplemente quieren mostrar que su avance es imparable. Repito, nuestra tarea es contenerlos. Miren qué reloj tan bonito tiene el joven Lenin, es maravilloso. El deseo de controlar todo y a todos mediante el monitoreo del tiempo y la gestión, nuevamente, de ciertos procesos organizativos es maravilloso, sumamente importante. Como diría el viejo Lenin, el personaje de la gorra dijo lo que dijo, así que les propongo apagarlo. Ya cumplió su papel. Nosotros también estamos con ustedes, muy bien. Escriban en los comentarios qué piensan al respecto. No olviden suscribirse al canal. Hasta luego a todos. Si hubiéramos cerrado la economía, habríamos cerrado sus fondos. Allá sí, el VPN funciona, tienen acceso a Internet, pero poco a poco les están apretando las tuercas, poco a poco les están haciendo una Corea del Norte, pero ya saben, como dicen, la revuelta rusa asusta por su derramamiento de sangre, y ya saben, tardan mucho en prepararse, pero luego avanzan rápido. Eso también es posible, y tenemos que crear esas condiciones. ¿Y qué hace el enemigo? En primer lugar, contra ellos el enemigo no responde. Es presión sobre la sociedad que ya está cansada de la guerra.